cierre sus ojos un momento, ahí donde usted está. Y piense lo que la iglesia significa para usted, lo que esta comunidad de fe significa para usted. Por un momento, por favor, piense en eso. Amén. Vamos a guardar esa respuesta y pongámosla aquí flotando aquí, para retomarla en un momento más a lo largo de esta predicación. Su respuesta, lo que la iglesia significa para usted, lo que tiene que ver con usted, eso, lo que usted se contestó, póngalo aquí y déjelo así, flotando, dando vueltas ahí, esa respuesta, y la vamos a tomar en un momento, ¿está bien? Y le voy a pedir que me acompañe al capítulo 2 del libro de los Hechos, al capítulo 2 del libro de los Hechos. Esta mañana quiero hablar acerca de la comunidad de fe que ora, la comunidad de fe que ora. Ese es el tema. Antes de leer, quiero decir que la oración comunitaria, es decir, la oración en conjunto, fue la manifestación humana de la influencia divina en la comunidad de fe, una vez que prorrumpió el Espíritu Santo sobre ella, la comunidad de fe fundada por Cristo, establecida por Cristo. Y justamente fue la oración en el Espíritu el sello característico de la nueva humanidad que componía el pueblo nuevo de Dios. Lo explico de una manera más amplia. Cuando Jesús nuestro Señor establece su iglesia en la persona de los apóstoles y de los discípulos que lo siguieron, porque la principal labor que hizo el Señor Jesucristo después de resucitar fue el establecimiento de la iglesia, poner los fundamentos de la iglesia. Si usted se pregunta, ¿cuál fue la labor? O sea, ¿a qué se dedicó el Señor Jesús durante 40 días después de resucitar? La respuesta es muy sencilla, se dedicó a colocar los fundamentos de su iglesia. Y la iglesia estaba constituida por una nueva humanidad, es decir, hombres y mujeres nuevos, con una naturaleza distinta, con una forma de vida y un pensamiento
distinto al resto de la humanidad. La característica de la iglesia que Jesús fundó, de las personas de la iglesia que Jesús fundó, es que eran personas renovadas en todo, que no se parecían ya al resto de la humanidad que los rodeaba. Eran diferentes. Había venido un reino, una cultura, con una forma de pensamiento diferente, con palabras diferentes. Ese reino había descendido del cielo y les había dado formas de entender y ver la vida diferente. Y entonces comenzaron a transformarse estas personas que seguían a Jesús y que creían en su palabra, comenzaron a transformarse de ser personas comunes y corrientes en gente extraordinaria, fuera de lo común. Todo lo que es raro siempre se critica, ¿no es cierto? Esa es una ley darwiniana, ¿no? Todo lo que es raro se repele, se expulsa de la comunidad, ¿no? Es una ley darwiniana, que no es darwiniana, eso es naturaleza humana, ¿no? y animal, ¿no? Bueno, sucede que estas personas que en otro tiempo fueron comunes y corrientes, hoy se convirtieron, por ser seguidores de Jesucristo, se convirtieron en gente rarísima. ¿No se ha dado cuenta usted que es una persona rarísima en relación al resto de la gente que le rodea, que no es como usted en su fe? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta que esa rareza de su vida, que esa forma de pensar de usted, que esa forma de hablar, de vivir, de hacer las cosas, esa forma le produce rechazo por parte de la gente, vamos a llamarla común y corriente? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Si usted no se ha dado cuenta de eso, a lo mejor no lo es. A lo mejor usted sigue siendo común y corriente, espero que no sea el caso. Si nadie nota la diferencia, usted piensa igual, actúa igual, resuelve igual, pelea igual, odia igual y todo igual, bueno, no estoy hablándole a usted, porque no comprendería lo que estoy diciendo. Si nadie nota esa extrañeza en su vida, porque usted es perfectamente igual que ellos, pues no estoy hablándole a usted. Pero si usted es una persona que efectivamente dice, sí, pastor, mi forma rara de ser, de vivir, de resolver, de amar, de todo lo que hago, produce en la gente tal extrañeza que no saben si me odian o me aman, porque eso produce esto. Hay gente que te admira, hay gente que es común y corriente, vuelvo a usar el término, y entonces esa gente que te mira, te admira y dice, oye, qué extraordinaria persona. Su familia, qué manera de hablar de esta gente que es como él, y con sencillez dicen, es una persona especial porque es de la religión esa cristiana. Hay gente que es así, pero hay otros que dicen, no, esos... O sea, las opiniones siempre son polarizadas en relación a los raros, a los extraños. Siempre es o muy buena o muy mala. Pero es la natural reacción de las personas comunes y corrientes sin Dios, sin entendimiento de Dios, sin vida de Dios, en relación a los que sí tenemos la vida de Dios. Es normal. Sepa usted que es normal. Es más, es necesario. Es más,
es un síntoma que si usted no lo tiene, preocúpese. Es un síntoma que si usted no está, preocúpese, porque su vida no refleja. ¿Por qué cree que mataron a Jesús? ¿Por qué? Exactamente por eso. Exactamente por eso. Entonces, decía yo que cuando el Señor funda la iglesia, deja gente rarísima que compone la iglesia, ¿verdad? Compone la iglesia. Y esa gente es la que recibe la promesa del Espíritu Santo, la cual Jesús les dijo, como dice Lucas en su escrito a Teófilo, le dice, como te he escrito, ¿verdad? El Señor ordenó que no se fueran de Jerusalén, sus discípulos, sino que permanecieran juntos, esperando la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? La cual vendría dentro de no muchos días. Y aquí en el capítulo 2 se cumple la promesa de Jesús acerca de enviarles el Espíritu Santo, y dice que, usted conoce la historia, dice que vino sobre una casa donde estaban 120 reunidos, unánimes juntos. Es decir, estaban en un mismo sentir, esperando, no sabían qué, ¿verdad? Pero la promesa estaba dada y ellos esperaban en la promesa del Señor Jesús. Y dice que vino de repente un estruendo que llenó la casa. Vamos a leerlo ahí en Hechos 2, del 1 al 13. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. La venida del Espíritu Santo de Dios sobre aquella gente, sobre la nueva humanidad. Este término lo estoy usando mucho, nueva humanidad, porque realmente un nacido de Dios, lo usa mucho Efesios, un nacido de Dios, una mujer nacida de Dios, es nueva, es renovada, carácter nuevo, entendimiento nuevo, mentalidad nueva, actitudes nuevas, ¿sí? Corazón nuevo, propósito nuevo, todo es nuevo. Si no tiene renovado
su mente, su corazón, sus actitudes, no es nueva humanidad. Puede ser lo que usted quiera. Puede ser una persona de religión. Eso sería lo más acercado. Una persona que hace cosas religiosas, que se interesa en las cosas de Dios, que le gusta oír las cosas de Dios, que le gusta leer la palabra de Dios, que le gusta hacer muchas cosas, pero no manifiesta en su vida y en su carácter la nueva humanidad que Cristo da para todo aquel que cree. Pregunta, ¿usted de cuál de los dos es? ¿Yo de cuál de los dos soy? ¿A cuál grupo pertenezco? ¿Soy una persona que vivía con amargura de alma, en hipocresía, en murmuración, en contienda todo el tiempo, en soberbia, en todo lo que envilece la naturaleza común y corriente del ser humano, pero que ahora todo eso se retiró de su vida, se fue, porque hubo una obra purificadora del Espíritu de Dios en Cristo Jesús sobre su vida, y entonces vino un milagro en usted, vino un milagro que transformó todo su resentimiento y amargura y soberbia y petulancia y ambición y todo eso que daña tanto, y lo transformó en bien. Esa era la característica de la humanidad nueva que recibió el Espíritu Santo en este contexto. Ahora, debo aclarar que no todo estaba resuelto. No todo estaba resuelto en ellos. No eran perfectos, por supuesto que no. Pero sí eran una humanidad nueva. En ese proceso en que te mete el Espíritu Santo, donde ya te duele ser como eras antes, donde ya lo detectas, donde ya no te conformas a esa miseria. Ajá. Ese fue el contexto en el que prorrumpe el Espíritu de Dios sobre aquella gente, donde baja el Espíritu de Dios y entra en sus cuerpos, entra en sus vidas, entra en sus cuerpos físicos y en su corazón. Y la respuesta a esa llenura del Espíritu de Dios es espectacular, no sé cómo llamarle, no sé cuál es el término más correcto para llamar, para nombrar la manifestación. Imagínate tú que están ellos ahí, seguramente orando, ¿verdad? Tal vez tocando alguna melodía, alabando a Dios, o tal vez estaban platicando, o tal vez estaban solamente conviviendo, ¿verdad? Pero estaban ahí en una expectativa, y de repente viene la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento se llamaba la Shekinah de Dios, es decir, la presencia espesa de Dios que desciende sobre la tierra y que hace cosas poderosas en los seres humanos. Así le conocían, la Shekinah de Dios, es decir, era el Espíritu de Dios que descendía y hacía cosas poderosísimas, maravillas y prodigios sobre las circunstancias, sobre las personas, sobre la tierra. Vino la gloria de Dios sobre ese lugar. Y el Espíritu de Dios, que es el protagonista de esa gloria de Dios, puede ser sobre una persona, puede ser sobre un pueblo completo, puede ser sobre una nación, puede ser sobre la tierra completa. Vino en ese momento, descendió. Y dice que a cada uno, es significativo lo que dice aquí, dice que se aparecieron lenguas sobre la cabeza de cada uno y comenzaron a hablar en otras lenguas que no habían aprendido, lenguas que existían, pero que ellos nunca estudiaron y que no sabían, que nunca habían aprendido. Es decir, un hecho milagroso, sobrenatural, se manifestó
como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. La gloria de Dios, es que el cuerpo, hermanos, el cuerpo físico no aguanta la gloria de Dios, no lo aguanta. Cuando la gloria de Dios desciende, el cuerpo físico no la soporta, es demasiado, lo revienta pues. En muchos de los pasajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cuando la gloria de Dios descendía, la gente sentía que se moría. Es más, algunos se morían. ¿Se acuerda cuando dice Juan? Cuando dice Juan en Apocalipsis, dice, y vi al Hijo del Hombre, y lo describe, a Jesucristo glorificado, la gloria misma de Dios, y yo caí como muerto. Sentí que me moría, porque la gloria de Dios es así. La gloria de Dios es tan poderosa, tan pesada, que nuestra humanidad no lo aguanta, no lo aguanta. Lo mismo le pasó a Isaías 650 años antes. Dice que estaba en el templo y dice que vio al Dios Todopoderoso, y dice que los quiciales del templo reventaban, y dice que lo vio en una nube espesa y vio la gloria de Dios en el templo. Dice, yo sentí que me moría, porque así es la gloria de Dios. Así que cuando aquí en el día del Pentecostés en Jerusalén baja la gloria de Dios, la Shekinah de Dios desciende sobre aquellos 120 creyentes que estaban ahí. El Señor es cuidadoso, no les aventó la caballería de su gloria, solamente tomó una pequeña jeringa y le puso a cada uno sus gotitas de gloria, porque si les avienta toda la gloria, no quedan ni un puré, ¿verdad? Dice que le repartió lenguas sobre sus cabezas como de fuego. Y entonces respondió el cuerpo, respondió el cuerpo. No puede ser que la gloria de Dios esté aquí y lo físico no lo manifieste. Eso no puede ser. No puede ser. La manifestación física de ese evento glorioso dice que comenzaron ellos a hablar en lenguas, pero esas lenguas no fue cualquier discurso. Las lenguas que hablaban por impulso del Espíritu de Dios, ¿verdad? En ellos eran glorificaciones, reconocimiento, exaltación. Dice que hablaban las maravillas de Dios. Glorificaban a Dios. Claro que sí, porque el Espíritu Santo nos llevará siempre. Siempre el Espíritu Santo nos llevará a la glorificación de Dios, a la glorificación de Cristo. Eso es algo que usted básicamente, doctrinalmente debe saber. Una persona que no glorifica a Cristo en su vida no tiene el Espíritu de Dios. Y lo contrario, una persona que tiene el Espíritu de Dios inevitablemente glorificará a Cristo. Para eso fue dado. La palabra de Dios dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no lo es dado por el Espíritu Santo. La única manera en que una persona, la que sea, puede reconocer el señorío, el curios de Dios sobre su vida, es porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. Si no siente a Jesús, si no siente a Cristo como el Señor de su vida, el que ordena y usted obedece, el que dice y usted hace, si no tiene ese nivel de compenetración con Cristo, usted necesita el Espíritu Santo, porque de otra manera no puede ser.
Si su vida y su cuerpo y sus emociones se rebelan contra eso y usted dice, es que yo no puedo, es que claro que no puedes. Claro que tú no puedes someter la carnalidad. Claro que no. Porque la carnalidad no se vence con buenas intenciones, con deseos humanos. Pecado no se combate con deseos humanos, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. De tal manera que cuando yo estoy en una lucha, que me doy cuenta de que es muy fuerte, que no puedo vencer, que es tentación, que es carnalidad, que están pasando cosas en mi vida indeseables, yo lo que necesito es el Espíritu de Dios para vencer esa lucha en mi corazón. No hay alternativa. No es por disciplina, no es por rezar la Biblia, no es por aprenderte un salmo y empezarlo a decir, no es por eso. Es la obra dinámica, profunda, plena, poderosa del Espíritu Santo sobre una vida y sobre una naturaleza caída que es nuestra naturaleza con la que nacimos. Es la dinámica y el poder del Espíritu Santo que doblega y vence lo corruptible en nosotros. Ahora, comenzaron a orar. ¿Qué produjo eso? Oración. De la oración que alaba. ¿Sabe usted que dentro de la oración hay adoración? El resultado es palabras de gloria para Dios. Estoy orando. Y aquí, claro que es la oración en el Espíritu. La más eficaz oración en un creyente es la oración en el Espíritu Santo, el Espíritu. Uno cuando ora en el español, nosotros los que hablamos español, oramos y podemos estar un rato hablando con Dios y dígame si no, de repente las palabras se acaban y empieza uno a repetir, a veces, ¿no? Y de repente como que ya no hay qué decirle al Señor. Pero la más alta, la más eficaz de las oraciones es la oración en el Espíritu, en lenguas. Esta oración, este tipo de oración. Decía mi pastor Raúl, José Luis, es tiempo de orar en el Espíritu. Este tiempo malo es tiempo de orar en el Espíritu. Estos días de incertidumbre, de quiebras económicas, de muertes, de pérdidas, de temor, de encerramiento, tiempo de tantas confusiones, este tiempo malo es tiempo de orar en el Espíritu, porque el Espíritu, dice el apóstol Pablo, enseña magistralmente que acopla la necesidad verdadera y profunda del espíritu humano al Espíritu Santo. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, dame esto, dame aquello, quiero así, quiero asá, y no es lo que necesitamos. Creemos que es lo que necesitamos, pero no es. Entonces, cuando hablamos en lenguas por la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu sí que sabe lo que necesita. Estoy hablando de tu espíritu. Él sabe, está gimiendo, está clamando por Dios, por las necesidades verdaderas, no engañosas de la mente, sino la verdadera y profunda necesidad del interior del corazón. Y entonces cuando sale la oración es una oración correcta. Estás orando correctamente hacia tu verdadera necesidad. Tu verdadera necesidad no es tu carro nuevo. Tu verdadera necesidad no es que te bajen la renta o que te compres una casa. Tu verdadera necesidad no es que te puedas comprar los enseres que necesita tu casa, o tu verdadera necesidad no es tampoco que te encumbre el Señor en el éxito.
Porque eso es lo que uno pide, generalmente. Los favores que necesitas de Dios, para ti o para los tuyos, eso es lo que uno pide en la oración, generalmente, cuando no sabe orar. Pero el Espíritu no pide eso. Estoy hablando de tu espíritu, el espíritu tuyo, el humano, es decir, el espíritu de cada persona. El espíritu toma el carril correcto, toma la ruta correcta, y el espíritu revela las verdaderas necesidades profundas. ¿Por qué soy una persona murmuradora? ¿Por qué soy una persona rebelde? ¿Por qué soy una persona envidiosa? ¿Por qué soy una persona presumida? ¿Por qué soy como soy? El verdadero espíritu, el espíritu de uno sí lo sabe. Y entonces lo que hace el espíritu de uno es sacar la razón verdadera del por qué soy como soy y me hace sufrir como soy. Y le dice al Espíritu Santo, le dice, porque estoy herido en su idioma, porque tengo una autoestima baja, porque me hirieron, porque me lastimaron, porque. Las verdaderas razones que uno no entiende a veces, o entiende pero no reconocerá nunca, las trae el Espíritu de lo más profundo del corazón, las expone al Espíritu de Dios en un idioma extraño. Pero el Espíritu de Dios con tu espíritu se conecta rápidamente y comienza a ministrar sobre una necesidad particular del interior del corazón. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Esto es un asunto profundo, bien bíblico. No vaya usted a creer que estoy predicando nuevas doctrinas. Esto es súper bíblico, súper paulino, súper Espíritu Santo, porque Él fue el que le reveló. Acopla lo espiritual, dice el apóstol Pablo, a lo espiritual. Y ahí está. ¿Qué sucedió aquí? Viene el Espíritu de Dios y despierta por primera vez el espíritu humano. Bueno, no fue por primera vez, pero por lo menos colectivamente de esta forma, sí. Viene y cae sobre aquella comunidad y la llena con su gloria. Y el Espíritu, yo me imagino que el Espíritu que estaba dormido dentro de ellos, bostezando, lo despiertan de una manera súbita y temblaba y reventaba el espíritu de cada uno de ellos, que no aguantaron y empezaron a hablar gritando, porque fue un escándalo. Tan escándalo que los que estaban fuera ahí en la calle decían, ¿qué les pasa a estos? Y fue tan fuerte que tuvieron que abrir quizás la zaguán que estaba ahí enfrente y oían que hablaban y los que estaban ahí habían venido a la fiesta de Jerusalén del Pentecostés y eran hombres que venían de Washington, venían de Holanda, venían de Portugal, venían, y cada uno, aunque eran judíos, hablaban un idioma distinto a los nativos de Jerusalén, que hablaban arameo. Y ellos sabían que estos hombres no hablaban el idioma de su país. Y ellos decían, ¿qué les ocurre a estos? ¿Qué está pasando con estos? No son nativos de aquí, estos no saben holandés, estos no saben francés, lo estoy parafraseando, lo estoy haciendo una alusión. Estos no saben portugués. ¿Cómo es posible que esta señora que siempre ha vivido aquí, jamás ha estudiado ni leído un libro, pueda hablar el idioma que yo traigo y que aprendí cuando nací en Portugal? Ese fue el milagro. Porque Dios todo lo sabe. Hablaron por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios conoce todos los idiomas del mundo. Los hizo hablar un idioma que jamás habían ni siquiera oído. Eso fue lo que pasó aquí. Y este fenómeno de la mezcla que se hizo
increíble, incomprensible de la divinidad, de la gloria excelsa de Dios con lo corrompido de la humanidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Es decir, Dios me toma en medio de mi fracaso humano, en medio de mi corrupción, y entra y mezcla su naturaleza con la mía. Es incomprensible. ¿Cómo Dios se atrevió en su amor a mezclar su pureza, a mezclar su magnanimidad, su santidad 3 veces santa, ¿no?, con esto? ¿Cómo? Pero lo hizo por amor. Miren, se me enchinó el cuero de pensar eso. ¿Cómo Dios se pone en contacto conmigo en medio de mi fracaso humano? Y lo hizo. Por eso el cuerpo no aguantaba, por eso gritaban, por eso reaccionaron. Pero no fue una situación fortuita. Y no fue el único caso ni el único momento. La Biblia da testimonio de que esto que estamos describiendo sucedió, por ejemplo, en Hechos 8, 14 al 17, cuando Pedro y Juan vienen a Felipe, que estaba predicando el Evangelio, y ellos se acercan cuando estaba Felipe ministrando, y dice que supieron del ministerio y van con él, y cuando llegan ellos, le dicen: muy bien, Felipe, estás predicando la palabra, pero falta algo. ¿Qué falta? En el nombre del Señor, dice, ministraron, y fueron, todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. El mismo fenómeno poderoso sobre personas comunes y corrientes, que te hace transportarte de esa forma común, justamente, y convertirte en una persona extraordinaria. ¿Sabe que somos extraordinarios? No se los cuente a los de afuera, pero somos extraordinarios. Dios te hizo un hombre extraordinario porque el Espíritu de Dios está en ti. Y si el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, vivificará tu alma, la resucitará. Aleluya. Y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Por eso tenemos la mente de Cristo. Por eso las obras de Cristo manifestamos. Por eso somos tan extraños. Jesús dijo: si estas cosas hacen del árbol, ¿verdad?, del árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? O sea, nosotros vamos a correr la misma suerte que Él. Despreciados, desechados, marginados, mal vistos, todo eso. Pero Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y mientan acerca de vosotros, os calumnien. En verdad os digo que ya tienen bien ganado su galardón en el cielo. Aleluya. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así que también otro pasaje donde vemos claramente, no podemos eludir mencionarlo, la casa de Cornelio. Y esto fue extraordinario. ¿Por qué? Porque en la casa de Cornelio, ¿qué creen? ¿Qué creen? No eran judíos. Todos eran romanos o griegos, pero no eran judíos. La familia de Cornelio eran romanos. Y sobre los gentiles romanos viene Pedro, cuenta las maravillas de Dios, y dice: y no terminaba de hablar Pedro cuando descendió el Espíritu de Dios y llenó a todos los que estaban en la casa, y hablaron en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Aleluya. Pedro se maravilla y dice: ¡wow! O sea que esta promesa no nada más es para los judíos. No, Pedrito. También es para los gentiles.
¡Qué barbaridad! O sea que tenemos esperanza. Maravilloso. Si no hubiera sido así, no nos hubiera tocado a nosotros. La casa de Cornelio debe ser un ícono para nosotros como no judíos, una señal, una prueba indubitable de que el Dios de los judíos abrió su corazón a toda la humanidad en Cristo Jesús y nos alcanzó por su Espíritu. Somos legítimos. Y que ningún judío diga que no lo somos legítimos. Y tenemos una mayor herencia, incluso que ellos. Créalo usted, créalo. Por cuanto tenemos como Señor y Dios en nuestro corazón al Hijo de Dios viviente. Ellos no lo tienen. La oración conjunta se convirtió en el nuevo estilo de vida de los apóstoles de Cristo y de los discípulos irrefutablemente. Este pasaje escrito por Lucas, este pasaje que acabamos de leer, es fundamento de nuestra doctrina y fe como cristianos. Es fundamento. Es pilar central de nuestra doctrina y fe. Si usted no cree en el bautismo del Espíritu Santo, tiene que creer, debe creer, debe desearlo, debe buscarlo, debe aceptarlo. Si usted no cree en eso, le es necesario creer. Usted dice, es que no, yo no. Bueno, pues déjese ese yo no, porque esto es fundamento de nuestra doctrina. La vida del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, las lenguas en el Espíritu Santo. Y esta iglesia, Casa de Pan, hacia allá se dirige. Lo anuncio a partir de este día. Si habíamos perdido el rumbo, retomamos el rumbo, porque así nació esta iglesia, ¿sí o no? Nuestra visión de aquí en adelante, nuestra tarea de aquí en adelante, será encaminarnos a la oración y a la oración en el Espíritu de Dios, porque sin oración, sin el Espíritu de Dios moviéndose, todo esto es en vano. No habrá manifestaciones, no habrá crecimiento, no habrá vida de Dios, porque el que da la vida es el Espíritu Santo. Así que yo le invito a que usted sepa y asuma y crea y ejerza la vida del Espíritu Santo. Es bíblico, absolutamente bíblico. Y la iglesia que no lo practica se ha perdido de la gloria misma de Dios. Que Dios nos perdone si lo hemos o lo habíamos olvidado. Que Dios nos perdone por eso. Pero ese será el camino, esa es la ruta. Marco de una vez, señalo hacia dónde nos dirigimos, hacia descubrir la gloria de Dios cada día en nuestra vida a través de la oración en el Espíritu, como iglesia, como familias, en Casa de Pan, en este lugar. Iglesia que ora, que ora en lo individual, que ora en lo familiar, que ora en lo matrimonial, que ora en lo colectivo, que ora en el liderazgo, que ora en el pastorado, que ora. Y no nos importa nada más en este momento, por cuánto tiempo no lo sé, pero esta iglesia ha de convertirse en una iglesia que ora, que caracteriza a sus líderes de gente de oración, gente de búsqueda, gente de Dios, gente del Espíritu. Esa es la ruta. Y vamos a ver la gloria de Dios en medio de nosotros. El Shekinah de Dios en medio de nosotros. El nuevo estilo de vida. De los apóstoles y de Cristo será el nuevo estilo de vida nuestro. Igualito, como ellos, buscando el mismo Espíritu. No otro, el mismo, el Espíritu de Cristo, que se mueve, que revela, que da dones,
que sana, que restaura, que levanta, que hace milagros, que hace ver a los ciegos, que convence el corazón y que quita el pecado. El Espíritu de Cristo. El libro de los Hechos, solo para respaldar lo que estoy diciendo, el libro de los Hechos da cuenta de cómo la iglesia oraba. La iglesia del inicio oraba. Ahí cuando Pedro y Juan por primera vez son confrontados por el concilio judío, por andar predicando a Cristo y por andar haciendo milagros, los confrontan, los llaman y dicen, ¿ustedes qué? ¿En nombre de quién hacen esto? ¿Qué onda con ustedes? Y entonces hay una confrontación ahí y dice que pensaban que los iban a matar o que les iban a golpear, y dice que no les hicieron nada la primera vez. Y dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, fíjese lo que dijo la iglesia cuando ellos, Juan y Pedro, llegaron con la iglesia, le dijeron, nos agarraron pero nos soltaron. Y fíjense la oración que hacen, dice, Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo, pero verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjese qué profundidad y entendimiento de la palabra. Esta es una oración que están haciendo después de escuchar que Juan y Pedro habían sido confrontados con los príncipes, con los principales de la religión judía. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban ellos congregados tembló otra vez, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál fue la oración de la iglesia? Mi hijo, Señor, que anda descarriado. Mi rodilla, Señor. Pues no está mal eso, pero vamos a un nivel más alto de entendimiento. Oraban, permítenos hablar con denuedo la palabra de Dios. Esa era la oración. Ese era el contenido de la oración. Una iglesia entendida, que sabe lo importante es que crezca el reino, que la gente sepa de Jesucristo, que señales y maravillas sigan a los creyentes para que la gente crea. Esa era la oración. No era que me vaya bien en mi negocio, te va a ir bien de todos modos. De veras, si tienes a Cristo te va a ir bien de todos modos, ¿sí o no? El que tiene a Cristo no se está preocupando que si la bolsa baja, que si sube, que si la economía, no, sirve a Cristo y mira, con la mano izquierda recibes las bendiciones de Dios. Una iglesia que ora, pero ora correctamente, en una dirección particular correcta. Esa fue la oración que hicieron. ¡Wow! ¡Qué oración! Otro ejemplo de cómo la iglesia oraba en el libro de los Hechos es cuando establecieron en la iglesia diáconos. ¿Se acuerdan que empezó a haber problemas? Siempre, pues donde hay mucha gente siempre hay problemas. La gente es un problema. Solamente los que no trabajan con gente se van a dar cuenta de que no hay problemas. Si tienes una fábrica de clavos y te salen mal, pues un lote de clavos, pues los enderezas o los tiras y haces bien los clavos y se acabó, no pasa nada. Pero tratar con gente es complicadísimo.
Es lo más complicado del mundo. Pero el Espíritu de Dios nos capacita para tratar con gente. No cualquiera trata con gente, no cualquiera. ¿Verdad que no? Acabo de hojear un libro que tenemos en casa que se llama ¿Cómo tratar con personas difíciles? Se ve que está bueno, no lo he leído, lo voy a leer. ¿Conoce alguna persona difícil cerca de usted por ahí? ¿Sí? Tratar con gente es bien complicado, pero Dios te da la sabiduría para tratar con gente, aunque sea difícil. Empezaron los problemas en la iglesia y dice, para no leer todo el texto, lo traigo aquí todo, pero para no leer todo, dice que concluyeron y dijeron, a ver, tranquilos, vamos a ordenar esto, que es un relajo. Tráiganse a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas. Porque no está bien que los que estamos buscando la guía del Señor y guiar al pueblo y a esto, estemos sirviendo las mesas, y no porque no lo podamos hacer. No porque no pueda yo clavar un clavito, no porque yo no pueda pintar, no porque yo no pueda ordenar las mesas, no porque eso, pero estamos ocupados en las cosas que son importantísimas para la dirección de esta congregación. Así que busquen hombres o mujeres, en este caso fueron hombres, se busquen a siete que puedan servir a las mesas, pero la condición del que sirve las mesas es que esté lleno del Espíritu Santo. Fíjate, para servir la mesa, cuanto más para un ministerio. Si la persona no está llena del Espíritu Santo, mejor que ni sirva. Este mensaje es muy importante. Se requiere tener el Espíritu Santo hasta para levantar la silla donde está sentado. Porque el servicio a Dios es sagrado. Sagrado. Ahí está. Y dice que los llamaron, estuvieron de acuerdo. Y dice que impusieron sus manos. En el versículo 6 del capítulo 4, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles a los 7. Y dice, quienes los apóstoles orando, les impusieron las manos en oración y los consagraron para el servicio de sacar la basura de la iglesia. Les impusieron las manos para eso, para trapear la iglesia. Porque todo lo que se haga dentro de la iglesia es para Dios, es sagrado y se tiene que hacer en el Espíritu de Dios. ¿Sí queda claro el mensaje? Por eso yo a veces cuando le dicen a la gente, oye, ¿podrías estar en la puerta un día sirviendo ahí ayudando? Pues es que yo ya estuve el mes pasado. Oye, ¿podrías venir y déjame ver, porque a ese no lo invites? Porque para servir a Dios se necesita gente que esté llena del Espíritu de Dios, que sea movida por el Espíritu de Dios para que las cosas salgan bien. Eso es algo que Dios me ha llamado fuertemente la atención a mí como pastor. Yo dije, Señor, ¿por qué las cosas no me salen bien como deberían de salirme aquí en la administración de la iglesia? Porque no estás trayendo gente que esté llena del Espíritu Santo. No todos, unos sí. Están llenos de sus intereses, de lo que les conviene, sirven en la comodidad. Cuando tienen tiempo y se ajustan los horarios a como ellos pueden. Uno lleno del Espíritu Santo de Dios se levanta a las 3 de la mañana y dice, ¿qué más hay que hacer para la iglesia, para la obra? No tienes que arrastrarlo ni rogarle para que sirva en la iglesia, ni pidiéndole el favor. Busca qué hacer, porque el Espíritu de Dios hace eso en nosotros. Somos nueva humanidad. La vieja humanidad no hace eso, imposible, no le pide permiso a un pie para levantar el otro, pero la nueva humanidad no, la nueva humanidad corre, busca. Aquí estoy, a sus órdenes, jefe, como decía el ilustre Cantinflas.
Es verdad. Ahí lo dice el texto. Gente apta, llena del poder del Espíritu Santo. Otro pasaje, cuando Pedro resucita a Dorcas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Me estoy paseando, deleitando sobre el libro de los Hechos, capítulo 9. Pedro resucita a Dorcas. Había entonces, dice en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. O sea, tenía lana y la compartía. Diga, y la compartía. La donaba. Para eso es el dinero, para dar. Amén. Dorcas. Acuérdese, cada vez que usted le gane lo tacaño, lo codo, lo macizo, lo marro, lo martillo, como le quiera usted decir, acuérdese y diga, Dorcas, Señor, Dorcas, Dorcas. Amén. Bueno, Dorcas. Y dice, y aconteció que en aquellos días Dorcas se enfermó y murió. Eso no le va a pasar a usted, no se preocupe. Y dice, después de lavada, o sea, lavaban el cadáver, la pusieron en una sala. Como Lidia estaba cerca de Jope, o sea, la ciudad Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes, a Pedro, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O estaban en gran lamento, en luto. Ahí imagínense la escena, todos llorándole a la hermosa Dorcas, a la generosa Dorcas, a la amada Dorcas, todos llorándole. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Se puso de rodillas. No llegó diciendo, a ver, ábranme cancha, sálganse todos, déjenme, ya llegó el ungido, el Señor. No. Sí entró y dijo, por favor, salgan. ¿Y qué hizo? Se paró así diciéndole, levántate, Dorcas. ¿Qué hizo? Se dobló, porque así es como hay que servir. Doblados, doblados. Todo el resto de nuestra vida y de nuestro servicio ministerial debemos servir doblados, arrodillados. Eso es lo característico de un siervo de Dios, arrodillado, en humildad. Así es como se sirve. Y entonces oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dorcas abrió los ojos. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos, por eso, creyeron en Cristo. Se convirtieron. Los milagros sirven para que la gente crea. Los milagros no son el objetivo. Los milagros no son la meta. Apréndalo bien. El milagro no es la meta. No venga aquí a que Dios le haga un milagro. No es la meta. Digo, se está entendiendo el sentido de mis palabras, ¿verdad? El milagro es conocer a Dios. La meta es conocer a Dios. Que la gente se convierta por ver las manifestaciones del Espíritu de Dios. Por último, estoy poniendo algunos ejemplos para que usted vea cómo la iglesia ejercía en la oración, cómo lo hacían, porque tenemos que hacerlo de la misma manera. ¿Se acuerdan cuando a Pedro lo metieron a la cárcel? ¿Sí? Que mataron a Jacobo, hermano de Juan. Y dice que a Pedro lo apresaron, lo metieron a la cárcel, también le iban a matar. Y dice que la iglesia, está en el capítulo 12,
versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. No lo metieron por delincuente, no lo metieron por transgresor, no lo metieron por eso, lo metieron por predicar la palabra de Dios. Y lo iban a matar, pero dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Fíjese nada más. Aleluya. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate a las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Luego el ángel se apartó de él y él ya estaba fuera de la prisión. ¿Por qué pasó eso? Porque la iglesia oró. Cuando esta iglesia empieza a orar, cuando usted y yo, mis amados hermanos, empecemos a orar, vamos a ver cosas que no hemos visto en todos los años de nuestra existencia como iglesia. No unos cuantos, todos. Cuando en tu casa comience a haber oración, cuando en mi casa comience a haber oración, cuando en lo colectivo de esta iglesia comience a haber oración, la cosa va a cambiar. Y sabes una cosa, urge porque los tiempos que vienen en el mundo, en esta ciudad, en estas comunidades donde vivimos, ¿sí? Cuando vengan estos tiempos que ya están a la puerta, la iglesia tiene que estar fortalecida, poderosa, viviendo en el Espíritu de Dios. Póngase de pie, por favor. Si usted se mete al Antiguo Testamento y lo estudia, se va a dar cuenta cómo oraban los grandes hombres de Dios. Abraham, ¿sí? Que su oración quitó la esterilidad de un pueblo, de las mujeres de un pueblo, ¿se acuerdan de eso? Isaac, que oró por su mujer Raquel, que era estéril, y Dios la hizo fértil. Moisés, que cuántas veces no intercedió y oró a Dios, diciendo, perdónalo, Señor. ¿Se acuerdan de las serpientes que estaban mordiendo y matando al pueblo? Y viene Moisés y ora, y dice, Señor, para esto. Y Dios paró. ¿Se acuerdan de eso? Las serpientes ardientes. Josué oró y el sol se paró. Se detuvo en Gabaón, porque un hombre de Dios oró. Un hombre bajo los propósitos de Dios oró. Y el sol mismo se detuvo en Gabaón. Y no fue 2 minutos. La luna también, y no fue 2 minutos, ni 2 horas. Fue un día completo. O sea, no fue una chiripada. Fue la mano de Dios respaldando a un hombre que oraba por su causa. Aleluya. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. Párate bajo tus pies. Ponte a orar con seriedad. Deja de dudar que si Dios, que si no, que si sí. Párate en el nombre del Señor y levanta oraciones poderosas de acuerdo a la voluntad de Dios.
iglesia del Señor. Sansón, en medio de su fracaso, al final de su vida, rogó a Dios en oración y le dijo: pues soy transgresor, pero Padre, conozco tu poder. En medio de mi fracaso, ayúdame a destruir a estos incrédulos. Y en una oración Dios le devuelve el espíritu de poder y destruye a los filisteos. Mueren aplastados. Aún en medio de su fracaso, una oración fue escuchada. Aún en medio de mi fracaso, Dios escucha mis oraciones. En medio de mis debilidades, Dios escucha mis oraciones. Levanta tus manos y tu corazón a Dios en esta mañana. Si tú no eres una persona de oración, no te preocupes. Si hasta hoy no has sido una persona de oración, no te preocupes. Lo vas a hacer si tú has escuchado el mensaje del Espíritu a tu vida. Lo serás. Y no será un asunto aburrido, y no será un asunto de obligación, y no será un asunto de que flojera. No, será la aventura más grande de toda tu vida y de tu existencia. El encontrar en la oración la gloria de Dios en medio de tu vida. En saber que cada vez que te paras y oras, las cosas suceden, porque Dios escucha a los grandes hombres, que a veces son anónimos, la mayoría de las veces, mujeres, que interceden por su pueblo, que interceden por su país, que interceden por sus familias, que interceden por su comunidad. La gloria de Dios se manifiesta en el pueblo y la comunidad de fe que ora, que levanta un clamor. Dios estará despertando espíritus en este tiempo. Dios estará despertando hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños. Estará despertando espíritus, como despertó el espíritu de Zorobabel, para construir la iglesia que Dios está queriendo para este tiempo. Así que prepárate. Si tú no eres una persona de oración y tú puedes decir con honestidad: a mí no me gusta orar, la verdad, pues prepárate, levanta el corazón y habla con Dios y dile: Señor, dame un espíritu de oración. Pon en mi espíritu la oración, el clamor, el poder, el ser un hombre de Dios que hace la diferencia donde quiera que se para. No solamente para sus cosas personales o familiares, sino para la necesidad de tantos como están allá afuera. No busques más, Señor. Yo soy la persona, dile, yo soy la persona, yo soy el que buscabas. No busques más. Yo soy. Padre, te amamos. Perdónanos si habíamos perdido el rumbo. Es tan fácil desviarse, voltear hacia otras cosas, mirar las circunstancias. Es tan fácil ser comodino. Es tan fácil no hacer lo que tú nos dices. Es tan fácil. Perdona nuestra casa. Perdónanos. Hemos estado pasivos, quizá temerosos, amedrentados, viendo las obras del diablo y dándoles crédito más que a tus promesas. Perdónanos. Pero hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti en oración, como un pueblo que ora, una comunidad de fe que ora. Poderosa en presencia, poderosa en palabra, poderosa en espíritu. Y nuestras familias, nuestros hijos, nuestros jóvenes, llenos del Espíritu de Dios, verán visiones, soñarán sueños poderosos, tendrán impresiones, tendrán profecía, tendrán palabra de ciencia, lenguas, sanidades, prodigios, maravillas, porque vivimos en la frecuencia del Espíritu de Dios que hoy viene a reinaugurar una vida que no debió haberse perdido, no debió haberse extraviado.
un énfasis en el Espíritu de Dios. Y cada líder será un líder comprometidísimo con el mover de tu Espíritu Santo. Serán los primeros en estar aquí, Señor, porque tienen hambre, no por obligación, porque tienen hambre. Ayúdanos, Señor. Queremos estar en medio, Señor, del fuego de tu presencia en el Shekinah, que viene poderoso para las iglesias. Queremos de eso, queremos de eso, queremos de eso, Señor, en el nombre de Jesús. Ora, hermano, ora a Dios. Ahora tú haz tu oración personal. Si tú realmente lo que estás oyendo lo quieres, si no lo quieres, si eres indiferente y realmente esto ni te interesa ni te importa y no es un asunto tuyo, yo respeto eso. Pero si tú eres una persona que realmente has estado anhelando y buscando, ora y en este momento, en esta hora, dile al Señor: Señor, este es el tiempo, aquí estoy, yo soy uno de ellos, soy uno de ellos. Levántate, Señor, levántate, Jehová, y tus enemigos se dispersen. Levántate, Señor, levántate, Señor, levántate.